Hola a todos. Esta va a ser una clase sobre el examen del TCL y de paso vamos a repasar un poquito todo lo visto hasta aquí. Bueno, en el examen y también en los distintos ejercicios que hemos dado, hay una pregunta que es la pregunta sobre el tema de un artículo. Por lo general la pregunta dice: ¿qué tema trata el artículo? ¿Cómo enuncio entonces el tema? El tema tiene que ser un enunciado, ¿sí? Tiene que ser enunciado con una frase breve y sin verbo. Por ejemplo, yo puedo poner la pobreza en la Argentina, la relación entre pobreza y desigualdad, la célula, la reproducción celular, el crecimiento demográfico en Buenos Aires. Fíjense que en todas estas frases no tienen ningún verbo. Pero entonces, ¿cómo se responde a una consigna en la que se solicita señalar el tema de un texto? ¿Y qué ocurre? ¿Cómo contesto? Fíjense que lo que está en rojo es la pregunta, ¿verdad? ¿Qué tema se desarrolla en el artículo Las nuevas tecnologías? Un desafío para la educación universitaria. Yo tengo que contestar esta pregunta sobre el tema con un encabezado, una pequeña introducción, en donde vuelvo a repetir algunas palabras de la pregunta que me hicieron, ¿sí? Fíjense en qué tema se desarrolla en el artículo. En el artículo Las nuevas tecnologías, un desafío para la educación universitaria, vuelvo a colocar el título ahí, se desarrolla el tema de, ¿sí? Luego lo que tengo aquí en violeta es el tema, pero lo que está en rojo son todas las palabras que repetí de la pregunta. Continuemos entonces. Fíjense, acá está más claro. ¿Qué pregunta se desarrolla en el artículo? Respuesta. En el artículo se desarrolla el tema de... ¿Sí? Es decir, la respuesta es redactada a partir de lo que se me pide en la pregunta y se utilizan expresiones similares. Ahora, ¿qué pasa? Yo en el tema no tengo que copiar el título, sino que tengo que reformular algunas expresiones. Por ejemplo, en lugar de educación, este estudiante acaba de poner enseñanza superior, por ejemplo, ¿sí? Y estas son las expresiones que sirven para responder las consignas las que se solicita el tema de un texto. Fíjense aquí, en el texto, ¿sí? Si yo elegí este encabezado, por ejemplo, en el texto, para introducir el tema, debo usar esta segunda parte así, debo usar se desarrolla el tema de. Si yo elijo, por ejemplo, poner el tema del texto, para introducir el tema, tengo que poner es, y aquí va la frase, ¿no? La frase corta sin verbo. Lo mismo las siguientes, todas tienen sus segundas partes donde introducen esa frase que señala el tema del artículo. Es importante que ustedes estudien estas frases porque suelen mezclar y tienen problemas de redacción. Son fáciles, en todo caso no tienen que estudiar todas, tienen que elegir una, ¿sí? Pero ¿qué pasa? En los modelos de examen y en el examen no me han pedido solamente el tema del artículo, sino que me han pedido el tema, que diga quién es el autor, que diga la fuente, que diga la fecha, ¿sí? Que diga el título. Bien, en realidad nosotros cuando contestamos una pregunta por el tema, tenemos dos datos ya. Inevitablemente tenemos que poner el título del artículo y tenemos que poner el tema, o sea que nos faltaría agregar el título, el autor, la fuente y la fecha, ¿sí? Mejor dicho, el título, repito, ya lo tengo. Tendría que poner el autor, la fuente y la fecha. ¿Cómo hago entonces? Simple. Agrego esos datos en una sola oración. Miren. Fíjense, acá está la fórmula. Yo elegí esta. En el artículo, título, Las nuevas tecnologías, un desafío para la educación universitaria de Guillermo Vázquez.
autores, Guillermo Vázquez, ¿verdad? Publicado, fecha, tal como me pide la consigna, el 17 de abril del 2002. Y aquí está la fuente. En lavanguardia.com, segunda parte de la fórmula que va a introducir mi tema. Se trata el tema de, y acá en celeste está el tema, la inclusión de las nuevas tecnologías en la enseñanza superior. ¿Sí? Es decir, yo a esa oración que yo ya tengo, le voy agregando estos datos. Pongo una coma, ¿sí? Y voy agregando esos datos que me pide la consigna. Bien, vamos a la cita directa. Hemos estudiado lo que es la cita directa, ¿verdad? En la cita directa se transcribe exactamente las palabras que dijo el autor de la cita. Y esta transcripción va entre comillas. Toda cita, directa o indirecta, tiene que tener el nombre y apellido del autor de la cita, su profesión, la fuente y la cita propiamente dicha, es decir, lo que dijo el citado. Por ejemplo, miren, Juan Carlos Tedesco es el autor de la cita. Esta es la profesión de él, sí, la ocupación de ese momento de él. Uno de los coordinadores a cargo de la investigación para UNICEF concluye, verbo de decir, dos puntos, esto lo vamos a ver bien luego. Y acá está lo que él dijo, ¿sí? Que está transcripto textualmente. Los resultados han demostrado que no hay determinismo tecnológico, sino pedagógico. Y aquí, entre paréntesis, tengo la fuente. Tengo a la autora del artículo, donde aparece citado Juan Carlos Tedesco, y tengo el diario, en donde aparece el artículo. ¿Está bien? Autora del artículo y diario en donde aparece ese artículo, donde está citado Juan Carlos Tedesco. Hay tres modelos de citas directas. ¿Sí? Tres modelos de citas directas. La primera es la más fácil. Es con verbo de decir y dos puntos. ¿Qué es un verbo de decir? Verbo de decir es confirmó que, argumentó que, perdón, sin el que. Confirmó, señaló, expresó, ¿sí? Entonces, ¿qué datos tiene que tener una cita directa? También nombre y apellido del autor de la cita, fuente, verbo de decir, los dos puntos y el texto transcripto entre comillas. ¿Sí? Fíjense, Juan Tedesco, coordinador a cargo de la investigación para UNICEF, es la profesión, concluye, dos puntos. Y acá se transcribió exactamente lo que dijo Juan Tedesco. Y aquí está la fuente, ¿sí? Soledad Vallejos, La Nación. Fíjense en que el error habitual de los estudiantes es poner concluye, dos puntos, que los resultados... No, eso está mal. El que incluyente, ¿sí? Que es un nexo, subordinante incluyente, se utiliza para la cita indirecta, pero no para la directa. Entonces no agrego nada de lo que no me pide el modelo de cita. El modelo de cita me pide todos los datos que tiene que tener una cita, verbo de decir y los dos puntos. Acá hay otro ejemplo. Fíjense, en el anterior yo había puesto la fuente entre paréntesis y había puesto a la autora del artículo y había puesto Diario La Nación. Bueno, acá hay otra manera de incrustar la fuente. Juan Tedesco, coordinador a cargo de la investigación para UNICEF, en el artículo del día 3 de julio para La Nación, concluye dos puntos. Los resultados han demostrado que no hay determinismo tecnológico, sino pedagógico.
Acá hay otra manera también de mencionar la fuente. Fíjense, esta es la profesión de Michel Foucault. El filósofo Michel Foucault, en su obra Vigilar y Castigar, afirma, dos puntos: el castigo tenderá pues a convertirse en la parte más oculta del proceso penal. Es decir, que yo a la fuente la puedo poner entre paréntesis, autor, el artículo y diario en donde fue publicado, o puedo poner también la obra del autor de la cita, ¿sí? Y puedo ponerla en distintos lados, puedo incrustarla. Bueno, acá hay otro modelo que tiene una manera A y una manera B. Yo la dividí así como para hacer más fácil. Cita textual sin el uso de los dos puntos. Es decir, este tipo de modelo tiene el verbo decir, pero no tiene los dos puntos. ¿Y cómo se hace entonces? Bueno, este modelo tiene digamos, un submodelo si quieren, o una manera de hacerlo, que es el A, que es cuando yo transcribo directamente lo que dijo el autor de la cita, ¿sí? Como acá, yo directamente empiezo por la cita, ¿la ven? Y luego pongo coma y pongo el verbo de decir luego de cerrar comillas. Y después pongo todos los datos de una cita directa. Juan Carlos Tedesco, coordinador a cargo de la investigación para UNICEF, el 3 de julio para La Nación. Fíjense, no puse los dos puntos, sino que puse coma y puse señaló Juan Carlos Tedesco, ¿sí? Entonces, este modelo A, sin los usos de los dos puntos, pero con verbo de decir, yo transcribo primero lo que dijo el autor de la cita. Después pongo la coma, el verbo de decir y después todos los datos de la cita. Nombre y apellido del citado, profesión, fuente. Si yo pongo un punto después de cerrar comillas, está mal. Tengo que poner coma y el verbo de decir, siempre. Hay otra manera también que yo llamo el modelo B, que es un poco más difícil. Cuando el nombre del autor y la fuente interrumpen el texto citado o la cita, ¿sí? Estos datos, ¿sí? La fuente y el nombre del autor de la cita tienen que ir entre guiones, como está aquí. Fíjense, esto es lo que dijo Juan Tedesco, textual. Los resultados han demostrado, y acá yo quiero señalar quién es el que dijo esto, y además quiero señalar dónde lo dijo. Entonces pongo el verbo decir, señala el coordinador Juan Carlos Tedesco para La Nación el 3 de julio. Y continúo con lo que dijo Tedesco, que no hay determinismo tecnológico, sino pedagógico. Esta es bastante difícil, porque hay que saber dónde cortar el texto citado, ¿no? Sigamos. Luego hay un último modelo. Este modelo es sin verbo de decir y sin los dos puntos. Vuelvo a repetir, sin verbo de decir y sin los dos puntos. Y es cuando yo utilizo expresiones como según, para. Si yo utilizo según o para, no pongo verbo de decir. Por favor, les pido, porque es el error más recurrente que cometen los estudiantes. Y fíjense, según Juan Carlos Tedesco, todos los datos de este señor, uno de los coordinadores a cargo de la investigación para UNICEF, coma. Y directamente pongo lo que dijo Tedesco. Los resultados han demostrado que no hay determinismo tecnológico, sino pedagógico. Miren este ejemplo de abajo. Para el filósofo Michel Foucault, el castigo tenderá pues a convertirse en la parte más oculta del proceso penal.
¿Está bien? No coloco verbo de decir porque queda mal. Ni tampoco pongo segundos puntos. Pongo según, presento al autor de la cita y pongo directamente lo que él dijo. Vamos con la cita indirecta. La cita indirecta, a diferencia de la directa, es que yo en la indirecta tengo que reformular las palabras del autor de la cita. Es sin comillas, puedo usar verbos de decir y subordinante que es el que introduce mi reformulación. Se debe señalar la fuente, porque no deja de ser una cita, aunque sea cita indirecta, y es posible también utilizar expresiones como para, según, tal como en la cita directa, ¿no? Pero esta vez para introducir el texto parafraseado. ¿Qué es parafrasear o reformular? Es volver a decir las ideas que está expresando el autor de la cita con mis propias palabras. Con mis propias palabras y siguiendo la idea del autor de la cita. Eso es parafrasear o reformular. Acá hay un ejemplo. Fíjense, este es un texto original. Charles Abraham y John Dean, en su artículo La vivienda y la familia, esta es la fuente, ¿verdad? Publicado en el libro La familia, sigue siendo la fuente. En el artículo La vivienda y la familia y publicado en el libro La familia, sigue siendo la fuente. Afirman dos puntos. Modelo de cita directa, modelo 1, con verbo de decir y dos puntos. Al regresar al país, los veteranos de guerra se encontraron con que no había casas disponibles y que las que se construían solo estaban al alcance de una minoría. Yo tengo que reformular esto, esta cita directa la tengo que reformular. No me conviene reformular estos datos, si estos datos me sirven. Yo en una cita indirecta también tengo que tener todos estos datos. ¿Cómo voy a reformular los datos? Reformulo el texto citado, ¿sí? Fíjense en ejemplo de cita indirecta, ¿sí? Acá todo igual, y acá. Ahora van a ver, fíjense en que está el verbo decir, porque yo en la cita indirecta puedo usar verbo decir, pero no uso los dos puntos. Acá lo que tengo es el subordinante que es el que incluye mi cita indirecta, mi reformulación. Acá hay un cuadro comparativo que después les pido que se detengan ustedes. ¿Por qué esta primera parte está igual que esta? Hasta el verbo afirman. Y porque son iguales prácticamente. Empiezan a cambiar justamente en la introducción de la cita. Afirman, dos puntos, propio de una cita directa, y afirman que, propio de una cita indirecta. Y luego están los cambios. Fíjense, luego de la guerra, perdón, voy a empezar por la cita directa. Dice, al regresar del país fue cambiado por luego de la guerra. Los veteranos de guerra los cambió por los combatientes que volvían a su patria. Y así sucesivamente, ¿sí? Después les pido que se detengan bien y que vean, esta es la cita indirecta y acá se reformuló este texto original. Si utilizo según o para una cita directa o indirecta, no puedo colocar verbo de decir. Fíjense. Según Charles Abraham y John Dean, en su artículo La vivienda y la familia, publicado en el libro La familia, luego de la guerra, bla bla bla. Es decir, puse directamente, tal como haría también en una cita directa, la reformulación. Esa es la diferencia. Directamente puse lo que figura en el artículo, directamente puse la reformulación. ¿Sí? ¿Está bien? Si ustedes hubiesen puesto, según Charles Abraham, dijo que luego de la guerra, está mal. Es sin verbo de decir, tanto en la cita directa como en la indirecta. Directamente coloco el texto parafraseado. ¿Cómo contesto el último punto
del modelo de examen del TCL o del examen del TCL. Bien, simple, si yo estudié bien todo, me tiene que salir muy bien. El último punto tiene 3 párrafos. En el primero siempre se le pregunta por el tema del artículo. ¿Cuál es el tema del artículo? Siempre se les pregunta. Y se le vuelve a pedir todos los datos: autor, fecha, fuente. Y por favor, cuando hagan este primer párrafo, deben utilizar la fórmula para introducir el tema. La fórmula es, si yo elijo en el artículo tal, la fórmula que sigue para introducir el tema es: se desarrolla el tema de... Y así. No mezclo las fórmulas porque tengo problemas de redacción y voy a bajar puntos. Si hay dudas, las fórmulas están en este PowerPoint, tienen que retroceder y están en clase 2. Continuamos. Entonces, en el primer párrafo me van a pedir el tema y la fuente, ¿no? Y todos los datos, ¿no? Autor, fecha. En el segundo párrafo me van a preguntar por la opinión de un especialista. Por lo general se le va a hacer así la pregunta: ¿qué opina fulanito de tal al respecto? Y entonces lo que se espera en esta parte, en este segundo párrafo, es que ustedes hagan algún tipo de cita, directa o indirecta, ¿sí? Después en el tercer párrafo se le pregunta por otro especialista. ¿Qué opina Sultanito respecto al tema? Y entonces, ¿qué pasa? Si yo en el segundo párrafo hice una cita directa con respecto a lo que opinaba fulanito, en el tercer párrafo voy a hacer una cita indirecta respecto a lo que opina Sultanito, ¿sí? Digamos, lo que no puedo hacer es hacer 2 citas directas. Total, es lo único que estudié y veo si apruebo. No, cita directa y cita indirecta. ¿Está bien? Otro problema que surgió en el examen: ¿debo colocar la fuente en las citas directas y repetir todos los datos que están en el primer párrafo? Autor, título del artículo, fecha y fuente. No. No debo repetir todos los datos. Si ya los puse en el primer párrafo, si ya detallé la fuente en el primer párrafo, cuando hago la cita solamente aclaro que eso fue dicho en el artículo. Y fíjense, esto está en el link de TP2 y también en el modelo de examen. Yo coloco directamente: fulanito de tal, entrevistado para el artículo, uno de los expertos entrevistado para este artículo. En el artículo aparece fulanito de tal y dice bla 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 bla, ¿sí? Es decir, solamente aclarar que esto que acabo de citar fue dicho en el artículo. Y ya con solo aclarar que fue dicho en el artículo, estoy señalando la fuente. No tengo que volver a poner todos los datos otra vez. Recuerden que una de las clases que vimos era que no se podía repetir todo el tiempo las mismas palabras, porque si no también estaba mal redactado. Y es todo. Espero que les haya servido la clase.